Señores, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de peronismo. Ya está Javier Noguera, intendente de Tafí Viejo, para que analicemos qué pasó y qué está pasando en el peronismo en estos momentos. También vamos a presentar a la orquesta y al coro que va a rendir un homenaje esta noche a Astor Piazzolla. Ya está con nosotros, pero lo saludo primero. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Germán, ¿cómo estás? Vanessa. Bueno, está con nosotros el flamante ministro de Salud Pública, el doctor Luis Medina Ruiz. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Bien. Preguntas. Bueno, bienvenido, doctor. Muchas veces que vino a nuestro programa y queremos hablar sobre su vida. ¿Dónde nació? ¿Cuándo comenzó con la medicina? Y que a este cargo tan importante que lo lleva, ¿no? Como es ministro de Salud de acá de la provincia. Bueno, nací en San Miguel de Tucumán. Soy el mayor de 6 hermanos. Y bueno, desde chico me gustaba la medicina. ¿Su padre qué hacía? Mi padre era comerciante, trabajaba en una estación de servicio y tenía camiones en la gaseosa, distribuidor de gaseosas. Mi madre ama de casa, mi padre falleció, mi madre vive, mi madre está bien, han sido muy valiosos como ejemplos en mi vida. Yo los vi trabajar, hablaron siempre de valores. Yo me acuerdo muchas anécdotas, quizás no hablaban muchos, pero lo veíamos cómo trabajaban y hablaban y mirábamos cómo es como que el valor de la palabra, el valor de la dignidad, que la dignidad es mucho más valioso que cualquier otra cosa, que la palabra, más que cualquier otro documento. La verdad que ejemplos que vimos nuestros hermanos y yo desde chicos que nos signaron la vida, ¿verdad? Y bueno, desde chico me gustaba la medicina, me atraía, no tengo ningún pariente médico. Por supuesto, es difícil. A mí me tocó rendir el ingreso, fue uno de los primeros, en el año 78. Rendí el ingreso, ingresé cuando había cupo, eran 320 cupos, y ese año entramos 280, que fuimos los que aprobamos. Bueno, cursé la carrera, tuve grandes maestros. ¿El primario y el secundario dónde lo hizo? El primario en el IMEP, Instituto Mixto de Enseñanza Privada, que en esa época era recién inaugurado, recién iniciado, y en el Colegio San Cayetano el segundo, que era un colegio muy riguroso, muy estricto. Bueno, y ahí me forjó también la personalidad, ¿no? Y en la universidad, bueno, tuve grandes maestros, que aún, bueno, el doctor Valderrábano, por ejemplo, que es un maestro de clínica médica, con el que fui discípulo de él, después el doctor Cartagena, en la guardia del Hospital Padilla. Yo fui practicante mayor del Hospital Padilla de los sábados, en el año 85, 87. Y la verdad que como ejemplo mi familia, mis padres, y como ejemplo los maestros que pude elegir, porque en esa época nosotros podemos elegir el practicantado y tenemos la suerte de poder elegir a los maestros y esperar que nos toque el turno, que haya una vacante y entrar. ¿No? Y eso nos llevó a formarnos como personas y formarnos también como profesionales. ¿Era muy difícil poder ingresar? Sí, en esta época el practicante era alguien muy prestigiado en esa época. No entraba todo el mundo y había que tener cierta conducta, ciertos antecedentes, y éramos evaluados. La verdad que llegaba un poquito tarde, directamente no entraba o quedaba castigado. Era un castigo, era una cierta formación así con rigor, donde había orden y mucho respeto, y bueno, eso tenemos muchos compañeros que son de esa época que bueno, siguen así. Y bueno, la carrera uno se forma para ayudar. La verdad que la idea era esa. Y nunca nos faltó nada en mi casa, pero vi cómo todo cuesta, todo con mucho sacrificio, y la verdad que cuando uno se recibe en una universidad pública, con el esfuerzo y con la contribución de mucha gente, uno tiene que devolver. Yo siempre he considerado que uno se recibe gracias al esfuerzo de mucha gente. No todo el mundo tiene acceso a la universidad, no es fácil recibirse tampoco, pero por supuesto uno tiene que devolverle a la comunidad lo que uno recibe. O sea, ese es el concepto que uno tengo personalmente todavía.
Pero no hay forma sin esfuerzo, por supuesto. ¿Y dónde se formó? ¿Cómo es su carrera? Bueno, yo soy médico clínico, tengo la especie de medicina de clínica médica y de medicina general y familiar. Eso, además soy profesor de la facultad de la carrera de ingeniería biomédica. Soy profesor de anatomía y biología para ingenieros, una carrera relativamente nueva que forma ingenieros que tienen que ver con la medicina, que por ahí diseñan algunas estrategias para mejorar la salud desde la ingeniería, o pueden desde reparar un tomógrafo hasta diseñar una pierna ortopédica, ese tipo de cosas. Eso, yo soy profesor en la facultad. Y eso junto con la medicina. Yo soy un amante de la medicina asistencial, extraño a los pacientes, ¿no? Extraño a los pacientes y los pacientes me extrañan a mí, porque la verdad que yo soy clínico y médico de familia, mis mayores pacientes son personas grandes, ¿no? Son pacientes adultos mayores, que por supuesto van a hablar por teléfono y haciendo recetas, y trato de contenerlos, pero entienden mi ausencia en el consultorio. Y bueno, y hoy en esto, ¿no? ¿Y dónde empezó su primer cargo? ¿Dónde fue? Bueno, acá yo fui director del Carrillo, aquí en Yerba Buena. Antes hice guardia en el Carrillo, hice guardia en ambulancia privada. Después de director del Carrillo fui director del hospital de Ranchillos. Posterior a eso, luego de 4 años estuve como médico, como jefe de gestión paciente en el Hospital Avellaneda. Y ahí es donde la ministra, la doctora Rosana Chala, me convoca para ser director del Hospital Avellaneda. Ahí estuve casi 4 años. Logramos muchas cosas en el Hospital Avellaneda con la gestión de ella y bueno, por supuesto el gobernador, pudimos avanzar mucho. El hospital era de baja complejidad y logró tener una terapia pediátrica, una terapia de adultos, tomógrafo, y cambió mucho la complejidad. Y bueno, después de la dirección del hospital de Avellaneda, bueno, la ministra me convoca como secretario ejecutivo médico. Es por eso que fue el cargo que tuve hasta hace 2 días, 3 días. Ministro, ¿cuál es el desafío que tiene ahora usted como ministro de Salud Pública de la provincia de Tucumán? Bueno, hay un gran desafío, que uno primero continuar con todo lo que se vino haciendo hasta ahora. La doctora Rosana Chala tuvo una gestión muy buena, brillante. A pesar de la pandemia se pudo hacer muchas cosas, se pudo controlar la pandemia. Vimos cómo en lugares mucho más quizá avanzados desde el punto de vista económico, grandes ciudades como Barcelona, Madrid, tuvieron colapso sanitario. Acá en Tucumán, casi todas las actividades habilitadas, con alta densidad poblacional y demás, lo pudimos controlar. No hubo nadie que se quede sin un respirador, sin una cama con oxígeno. Y eso fue, bueno, gracias a mucho esfuerzo. Hoy tenemos que continuar tratando de controlar esta pandemia. Sabemos que la pandemia sigue y hay muchas otras situaciones, muchas otras situaciones importantes que tenemos que trabajar, como por ejemplo toda la asistencia en lo materno-infantil. Nos preocupa mucho la atención de la madre y el niño. Siempre tenemos que enfocar desde medicina, desde salud pública, las poblaciones vulnerables. Poblaciones vulnerables son aquellas personas o poblaciones que tienen mayores posibilidades de padecer enfermedades graves o de fallecer. Y ahí están los niños, los menores de 1 año sobre todo, la mujer embarazada, el adulto mayor, las personas discapacitadas, que son los ejes en los que vamos a trabajar. Después todas las enfermedades crónicas, estamos hablando de diabetes, hipertensión arterial, todas las enfermedades que afectan a la salud y bajan la posibilidad bajan la expectativa de vida. Y por supuesto otro eje que queremos trabajar es los siniestros viales. Hoy, si nos ponemos a ver, los accidentes de tránsito, los siniestros viales llevan muchas personas y les lleva la vida de muchas personas o les lleva la discapacidad a muchas personas jóvenes. Y eso es totalmente, se lo puede prevenir totalmente. Doctor, hoy en Tucumán, ¿cuál es la situación con respecto a la pandemia? Bueno, hoy ustedes vieron cómo estas semanas atrás veníamos menos de 100 casos, pues subió a 100, subió 200, 300, rápidamente llegamos a los 500 casos. Y de pronto cuando se impuso el decreto con el pase sanitario y con todo lo que se habló,
yo creo que hubo un aumento del nivel de alarma de nuestra población, que estaba descuidada y ya confiada. Tenemos un amesetamiento. O sea, hoy estamos por debajo de 500 casos, varios días ya, y con una situación sanitaria con la variante Delta circulando en forma significativa. Creemos que más del 90% del virus que está circulando es la variante Delta. La variante Delta es una variante mucho más contagiosa. Hoy vemos cómo si se enferma una persona, toda la familia se contagia, todos los compañeros, prácticamente todos los compañeros de trabajo se contagian, pero por suerte por dos situaciones. Una porque hay mucha población vacunada y lo otro porque este virus es menos agresivo, no tenemos tantos casos graves. De todos modos tenemos pacientes en asistencia respiratoria mecánica en este momento, 13 o 14 en nuestras terapias, y esas son personas que tienen una evolución que tenemos que controlar muy de cerca, ¿verdad? Pero la situación epidémica hoy en Tucumán es con muchos testeos, tenemos que aclarar eso, porque uno compara con lo que ocurre en el país y en el resto de las provincias es como que nosotros estamos peor que todos. Y lo que está pasando en Tucumán es que nosotros salimos a testear. Doctor, fuera de cámara yo le preguntaba sobre la neumonía bilateral. ¿Sí es COVID? Sí, la mayoría de las veces sí, en esta época. Yo veo una neumonía bilateral en una placa o en una tomografía y habitualmente en una persona joven, sin alguna otra comorbilidad, se trata de eso. Nosotros tenemos que ver que el COVID en las personas se manifiesta de distinta manera. Depende del estado inmunitario, depende de la carga viral y depende de la reacción inflamatoria de la persona. Hay muchos factores que influyen. Hay personas que solamente hacen dolor de garganta y pérdida del olfato y nada más. Y hay otras personas que rápidamente nacen neumonía bilateral. La neumonía bilateral es uno de los peores cuadros de compromiso por COVID, COVID grave. Y esto uno dice, pero ¿por qué tan rápido si hace 2 días que comenzó con algo de fiebre? Bueno, tenemos que ver cuál es la puerta de entrada. Nosotros aconsejamos el barbijo y seguimos recomendando el barbijo en forma firme porque les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy acá sin barbijo o me voy a una reunión social, una fiesta y estoy toda la noche sin barbijo y hay mucha carga viral en el ambiente y estoy respirando por la boca en forma intensa, los virus pasan directamente al pulmón. No pasan por la nariz primero ni por la garganta, pasan directamente al pulmón. Entonces, y en ese lugar es donde el virus se desarrolla y se multiplica. Por lo tanto, lo primero que hace es neumonía bilateral. Ahora, yo tengo el barbijo mal colocado, poca carga viral, seguramente si me contagio, primero hace el catarro nasal, un pequeño resfrío, pérdida del olfato. Si el virus avanza, porque no tengo inmunidad, después dolor de garganta, tos, en pocos días, mientras tanto mi cuerpo va reaccionando. Y ahí viene la importancia de la vacuna. Si yo tengo vacunas colocadas, aunque haya tenido baja de anticuerpos porque hace 4 o 5 meses, el organismo reacciona rápidamente, 24 o 48 horas ya fabrica anticuerpos y esa persona, ese virus es bloqueado, ¿verdad? Ahora, es diferente si esta persona estuvo en un boliche toda la noche, respirando por la boca, alta carga viral, la persona no descansó y el virus se desarrolla en los pulmones y hace neumonía bilateral. Habitualmente el cuadro más grave, salvo los eventos cardiovasculares, este virus, el cuadro más grave es con una neumonía bilateral. Doctor, para terminar, Omicron, ¿está lejos o cerca de Tucumán? Está cerca, pero nosotros tenemos la variante Delta circulando. O sea, acá lo que pasa es que las variantes más contagiosas desplazan a la otra. Nosotros teníamos la variante Manaus, que era muy contagiosa, muy agresiva, que ingresó por el sur de la provincia, y la verdad que esta nos dio una segunda ola muy violenta, muy distinta a la primera ola, que creíamos que era lo peor que nos podía haber pasado, y resulta que la segunda ola fue mucho más agresiva, personas más jóvenes, personas que rápidamente se contagiaban y se agravaban, y de pronto hoy está circulando la variante Delta, donde vemos muchas personas enfermas, pero enfermas leves, con cuadros que no evolucionan desfavorablemente, pero que sí, bueno, van contagiando y lamentablemente a veces afectan a alguien que no está vacunado o que tiene inmunodepresión y bueno, puede afectarse de forma grave. Pero el Omicron vemos cómo en 2 o 3 semanas se dispersó por el mundo y muy diferente que la primera ola. Le llevó semanas o meses
a la variante original que para dispersarse por todo el mundo. Y acá hoy vemos cómo la Omicron ya está en la Argentina, llegó a la Argentina, Chile, Brasil, en muy pocos días. Doctor, en 30 segundos, mirando a la cámara, los tucumanos estamos con miedo. ¿Qué les dicen los tucumanos? Bueno, miedo no hay que tener cuidado. Lo que tenemos que hacer es vacunarnos. Las vacunas son seguras y son efectivas. Tenemos las vacunas disponibles cerca de la casa, solamente que hay que concurrir con el documento y ponerme la primera si no me la puse todavía, la segunda dosis si ya pasó el tiempo que pasó, la tercera que es el refuerzo si ya pasaron 5 meses y de la segunda dosis, es muy importante eso. Y lo otro es colocarnos el barbijo. Todos queremos que no haya restricciones, nadie quiere que haya fallecidos y la única forma es cuidándonos con el barbijo, evitando estar en lugares cerrados, sin ventilación y por otro lado con la vacuna. Si hacemos esas dos cosas podemos tener un fin de año tranquilo, mucho mejor que el año pasado. Gracias, doctor. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya conversamos con el doctor Javier Noguera.